nombre es Alejandra Bedoya Uribe, soy residente de segundo año del programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. El día de hoy desarrollaremos el tema de habilidades blandas en anestesiología. Mi asesora fue la doctora Susana Cristina Osorno, a quien le agradezco enormemente su acompañamiento. Este es el contenido del día de hoy. Iniciaremos con la importancia del tema, pasaremos por un breve recuento histórico, abordaremos unas definiciones, las habilidades blandas en anestesia, escenarios clínicos, educación de las habilidades blandas, neurobiología y finalmente unas conclusiones. Entonces empezamos con este tema de las habilidades blandas o no técnicas en anestesiología. Una deficiencia en las habilidades blandas nos va a aumentar la probabilidad del error humano. Este error humano lleva un mayor número de eventos adversos que finalmente llevarán a un error médico. Este error médico se ha descrito de muchas formas en la literatura. Hama lo propone como un acto no intencional que no logra el desenlace esperado. También cuando un plan incorrecto se usa en un intento de alcanzar un objetivo determinado, o como la desviación no intencional del resultado esperado. El error médico es supremamente común, incluso se ha posicionado como la tercera causa de muerte en Estados Unidos, por encima del suicidio y las muertes por armas de fuego, cobrando hasta 251.000 vidas anuales. El 80% de los errores en medicina son secundarios a errores humanos y deficiencias en estas habilidades no técnicas o blandas. En anestesia también el error humano va hasta en el 80% de los incidentes prevenibles. Y esos errores son consecuencia de las deficiencias en las habilidades no técnicas hasta en el 30 a 46% de los casos. Incluso en vía aérea también podemos ver las implicaciones de estas deficiencias en las habilidades no técnicas. En el NAP4, el proyecto de auditoría nacional del Reino Unido, se evaluaron 184 casos de complicaciones de vía aérea. En estos casos se identificó que 40% tenían una relación directa con la deficiencia de las habilidades no técnicas y que 25% tenían un factor humano como un determinante mayor de su causalidad. Encontramos que cada uno de estos casos se podía relacionar hasta con 4 factores humanos. Hablaremos ahora un poquito de la historia. Encontramos que una de las primeras entidades que habló de las habilidades no técnicas y su importancia fue la Sociedad Civil de Aviación Europea. Ella, por ciertos accidentes, como es el de Tenerife, que en 1977 colisionaron 2 aeronaves en la pista por errores en la comunicación con la torre de control, cobrando 614 vidas. Ellos empezaron a investigar entonces ese comportamiento en cabina e implementaron unos cursos de manejo de los recursos de la tripulación a través de simulación en diferentes situaciones. En 1989 ocurre otro trágico accidente, esta vez en Kenworth, Reino Unido, donde una aeronave tiene un problema con uno de sus motores y erróneamente el piloto apaga el motor contrario, llevando a una destrucción total de la aeronave. Fue aquí entonces donde se interesaron propiamente en las habilidades no técnicas y deciden implementar un sistema que califique estas habilidades no técnicas en aviación, que es el NOTEC, para así poder identificar cuáles eran esos comportamientos en los que habían fallas y poder guiar dichos entrenamientos. En 1990, Anestesia fue pionera en adaptar este manejo de recursos de la tripulación en el manejo de recursos en crisis. Propiamente el grupo de Stanford, con su sistema de entrenamiento en simulación, fueron quienes los implementaron. En el año 2005 ocurre el caso de Elaine Bromley. Elaine era una mujer de 37 años, quien fue programada para una cirugía electiva de otorrinolaringología. Su anestesiólogo se encontró con una vía aérea difícil no anticipada que evolucionó en una situación de no ventilación, no oxigenación y que finalmente, por fallas en el manejo de esta vía aérea, la paciente fallece. Su esposo Martín, quien era un piloto, decide iniciar una investigación independiente, pues al preguntar por las causas del fallecimiento de su esposa, no recibe una respuesta clara. En esta investigación, que encontró que el equipamiento médico y las habilidades técnicas habían tenido un buen desempeño, mientras que fue la deficiencia en las habilidades no técnicas lo que llevó a una falla en la respuesta a esta emergencia no anticipada. Además, identificó que en el campo médico no había formación en habilidades no técnicas ni organizaciones encargadas de esto. Por eso, él decide en el 2007 fundar el Grupo de Factores Humanos Clínicos.
Ahora un poco de las definiciones. Iniciamos con las habilidades técnicas. Estas se han definido como el uso de experticia médica, medicamentos, equipos y procedimientos, o como la idoneidad de las acciones desde una perspectiva médica y técnica. Mientras que las habilidades no técnicas o habilidades blandas, como fueron descritas inicialmente, son las competencias sociales, cognitivas y de recursos personales que van a mejorar esas competencias técnicas y nos van a llevar a un mejor desempeño de las tareas. Hay una relación entonces entre las habilidades técnicas y las habilidades no técnicas. Esto se ha tratado de estudiar a lo largo del tiempo y en diferentes especialidades. Encontramos como ciertos estudios describían que se presentaba un mayor número de errores técnicos cuando habían menores puntajes en las habilidades no técnicas. Pero también se ha demostrado que este mayor puntaje en las habilidades no técnicas se puede asociar con un mayor tiempo quirúrgico, lo que puede asumirse como un menor desempeño en estas habilidades técnicas. Otros estudios, ya propiamente en anestesia, han encontrado que la variación en uno de los dominios puede afectar hasta 23% del otro. Y los estudios más recientes reportan una ausencia en la correlación de las habilidades técnicas y no técnicas. Ahora entonces la tendencia es a describir la relación entre las habilidades técnicas y no técnicas más como una interrelación que una correlación. Las habilidades no técnicas son transferibles, es decir, si yo aprendí una habilidad no técnica, por ejemplo en el escenario de vía aérea difícil, yo podré llevarme esta habilidad no técnica a otro escenario diferente como es reanimación, mientras que las habilidades técnicas son no transferibles. Por ejemplo, si yo aprendí la habilidad de intubación con videolaringoscopia, no significa que en el escenario de reanimación yo vaya a saber propiamente cómo desempeñarme en un paro cardiorrespiratorio. Las habilidades no técnicas y técnicas están integradas en el escenario clínico y esta integración es lo que va a definir cómo va a comportarse el manejo del paciente, si va a ser un manejo que promueva la seguridad del mismo o el daño. Tenemos hasta el momento que las habilidades no técnicas van a promover una realización eficiente de tareas, que esto se va a traducir en la seguridad del paciente. La reducción total del error médico no es posible, pero hemos tratado de minimizar esa frecuencia de los errores a través de visibilizar estos errores para poder interceptar esos efectos, tener soluciones de rescate a la mano para poder aplacar estos efectos y disminuir los errores asociados a las limitaciones humanas. Es aquí donde cobra importancia la ciencia de los factores humanos. Esta es una disciplina que comprende cómo se comportan los humanos en un sistema. Busca la forma de optimizar el diseño de ese sistema para así facilitar que se haga lo correcto y que sea difícil o idealmente imposible hacer algo incorrecto. Los factores humanos estudian esencialmente las variables que pueden influir en el comportamiento humano en relación a la ejecución de tareas y es supremamente importante en industrias de alto riesgo como son la aviación, la industria petrolera, nuclear y claramente medicina. Tenemos entonces como al desempeño humano le sumamos otro factor además de las habilidades técnicas y no técnicas que es el contexto. Este es el modelo WIT de la industria nuclear, en donde vemos como un resultado esperado se puede alejar de ese objetivo por condiciones o factores del sistema. Entre estos factores encontramos el ambiente laboral, como son las distracciones, desviaciones de la rutina o instrumentos, equipo fuera de servicio con condiciones inesperadas, factores individuales como tareas no familiares, inexperiencia, falta de conocimiento, relacionados a la tarea como la presión del tiempo, carga de trabajo, tareas simultáneas y de la naturaleza humana, como son el estrés, suposiciones sobre confianza o una percepción inadecuada de los riesgos. Se han descrito muchas habilidades no técnicas. Entre estas encontramos liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, conciencia situacional, manejo del estrés, manejo de la fatiga, entre muchas otras. Se han clasificado como habilidades no técnicas, cognitivas y mentales. Acá encontramos la toma de decisiones y la conciencia situacional,
que van a tomar especial relevancia en esas situaciones de alta carga cognitiva o de difícil diagnóstico, y habilidades no técnicas, sociales o interpersonales, como son trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, que van a ser más relevantes en las situaciones donde se deben realizar múltiples tareas. Vemos entonces cómo las habilidades no técnicas y el sistema en aviación no lo podemos asumir en anestesia, ya que son escenarios completamente diferentes. El escenario anestésico tiene situaciones más variables, con unos datos más sutiles y es un poco más riesgoso. Es así como un grupo de investigadores escoceses de la Universidad de Aberdeen deciden realizar la creación de las habilidades no técnicas anestésicas, por sus siglas en inglés ANTS. Fue un grupo liderado por psicólogos y anestesiólogos quienes trataron de identificar esas habilidades y comportamientos que llevaban a tener un desempeño seguro y eficiente. Realizaron esta identificación a través de estudios de comportamiento, revisiones de la literatura y análisis de incidentes. Una vez tenían esas habilidades y comportamientos, ellos refinaron la lista y la llevaron a una estructura que era concisa y jerárquica. Aquí nace entonces la taxonomía de las habilidades no técnicas en anestesia o taxonomía ANTS. Esta taxonomía consta de 4 dominios, que son la conciencia situacional, toma de decisiones, trabajo en equipo y administración de tareas, y tiene diferentes elementos para un total de 15 ítems. Esta taxonomía nos permite agrupar diferentes habilidades no técnicas. Por ejemplo, liderazgo está incluida en el trabajo en equipo, y otras habilidades no técnicas como son el manejo del estrés o la fatiga no están puestas de forma explícita, ya que ellos consideraron que debían tener un nivel muy alto para poder ser identificadas. Vamos entonces a abordar cada uno de los elementos de la clasificación ANTS. Iniciamos con la conciencia situacional. Esta fue escrita inicialmente en anestesia en 1995 por el doctor David Gaba, un profesor de la Universidad de Stanford, quien decía que esta es una habilidad esencial para la práctica de la anestesia, pues es un ambiente complejo, dinámico y muy riesgoso. La conciencia situacional se ha descrito como la habilidad de mantener una adecuada representación interna del estado del ambiente en el que nos encontramos, en una situación compleja y dinámica donde las condiciones pueden llegar a cambiar minuto a minuto. También como la percepción de elementos del ambiente en un volumen de tiempo y espacio, la comprensión de su significado y la proyección de su estado en un futuro cercano. La teoría de Henley nos da 3 pasos para alcanzar una adecuada conciencia situacional. El primero es la percepción, en donde se deben reunir los datos e información. En anestesia tenemos múltiples fuentes de información y podemos llegar a disminuir esta percepción de la información si hay distracciones que lleven a un menor nivel de monitorización, omisión de señales sutiles o si respondemos a señales aisladas sin tener una confirmación previa. El segundo paso es la comprensión, reconocer, entender e interpretar esos datos que ya tenemos, realizando una integración de las diferentes señales para identificar unas posibles causas y riesgos. Se puede ver afectada por la inexperiencia, ya que una persona que no tenga una experiencia en una situación previa puede saltar algún patrón que fuera relevante, y las fallas en la adaptación dinámica, ya que la información y las causas o riesgos pueden cambiar minuto a minuto. La proyección es aplicar acciones apropiadas para mitigar esos problemas potenciales. Debemos anticipar las situaciones y tener unas decisiones oportunas que nos permitan mitigar estos riesgos. Las interrupciones pueden alterar esa memoria prospectiva, que una vez ya decidimos aplicar alguna acción, la podemos olvidar. La conciencia situacional se ha descrito de forma individual o personal, que fue la que ya revisamos, o también de forma grupal o compartida, que es el grado en que cada miembro posee la conciencia situacional requerida para lograr una meta común. Es decir, que tomamos información de cada uno de los miembros del equipo para lograr evaluar de forma completa una situación. La conciencia situacional va a estar afectada por diferentes factores, como es el sistema del ambiente en el que nos encontramos, los mecanismos para procesar la información y factores individuales como son las metas y objetivos de las expectativas. Este sistema puede tener muchas
fuentes de información y distracciones, ya que la atención del anestesiólogo es un recurso limitado. Se deben minimizar todas las posibles distracciones para lograr tener una conciencia situacional apropiada. La percepción, comprensión y proyección se debe hacer de forma continua cada vez que varíe esa información que hemos percibido. Esto se ha llamado flexibilidad cognitiva y nos permite identificar tempranamente o cambiar esas posibles fallas en las acciones cuando no interpretamos de forma adecuada la información en ese momento. Y finalmente, cuando ya decidimos realizar alguna acción y la estamos desempeñando, si no abandonamos o modificamos esta acción, podemos caer en un sesgo que nos va a llevar a un desempeño no esperado. Al valorar la conciencia situacional en anestesia, traigo este estudio alemán de una revisión cualitativa de 200 casos. Aquí se encontró que la conciencia situacional se relacionaba como causa, o los errores en la conciencia situacional eran la causa del 81.5% de estos casos. 77.5% eran casos de atención de rutina y apenas 21% eran casos emergentes. En los casos en los que se había identificado los errores en la conciencia situacional como causas, se identificó la percepción como el paso más común con un 38%. Puntos clave hasta el momento de la conciencia situacional es que esta es una de las habilidades más estudiadas y se ve afectada por diferentes variables personales y del entorno. Se deben cumplir con la percepción, comprensión y proyección de la información para tener una conciencia situacional exitosa. Esta habilidad no técnica genera una relación con el ambiente, por lo que será un prerequisito para otras habilidades. Continuamos con la administración de tareas. Yo puedo tener una adecuada conciencia situacional, pero si no hay una buena administración de tareas, también puedo caer en un desempeño inadecuado de las acciones. Vemos entonces cómo una falencia en la administración de tareas nos puede llevar a un cuidado pobre e inseguro del paciente o un colapso en el grupo de trabajo. La administración de tareas entonces nos va a permitir manejar todos los recursos que tenemos disponibles y requiere la integración de las habilidades no técnicas y las habilidades técnicas. Estos son los diferentes elementos de la categoría de la administración de tareas. Veremos cómo podemos aplicar cada uno y qué cosas pueden llegar a limitarnos esa administración de tareas. La planeación y preparación la podemos aplicar teniendo un plan primario y un plan de contingencia en caso de que este falle. Se deben revisar los equipos, medicamentos previo a su uso. La priorización es uno de los elementos más importantes de la administración de tareas, ya que este favorece tareas o acciones relevantes y las organiza según su importancia. Tener un fracaso en esta priorización nos va a llevar a no aplicar de forma adecuada los recursos a las áreas críticas. Se deben brindar y mantener estándares siguiendo esas guías y protocolos universales de buena práctica, como son el chequeo cruzado de medicamentos y el registro de anestesia. La identificación y uso de recursos, tanto de personal como equipos, de tiempo, experiencia y medicamentos, nos va a generar un ambiente libre de estrés. Los puntos clave de la administración de tareas es que esta nos permite tomar acciones para gestionar los riesgos en todo acto anestésico. La priorización es uno de los elementos especialmente necesarios en crisis, ya que nos va a permitir usar todos los recursos. Promueve la seguridad del paciente al alinearse con las guías y protocolos universales. Continuamos con la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso cognitivo para alcanzar un juicio, en donde se elige qué acción tomar para suplir las necesidades en determinada situación. Este es un proceso que se debe hacer de forma continua, ya que las situaciones van a cambiar en cada momento y requerirán acciones diferentes. Llegamos a estos determinados juicios a través del razonamiento clínico, que se ha planteado como un pensamiento dual. Tenemos el pensamiento rápido o heurística, que es una identificación de patrones a través de vías no analíticas. Es el pensamiento que se utiliza la mayor parte del tiempo, pero si identificamos de forma errada algunos de estos patrones y tomamos una acción que no es la ideal, vamos a caer en un sesgo cognitivo. Se han descrito más de 100 sesgos cognitivos. No andaremos en ellos por cuestiones de tiempo.
El otro tipo de pensamiento es el pensamiento hipotético deductivo o lento, que se usa la menor parte del tiempo y que tiene un mayor gasto energético. En este se analizan diferentes opciones o hipótesis para elegir pues una decisión o acción. Para una toma de decisiones es prerequisito la conciencia situacional y se debe cumplir con los demás elementos de esta categoría: identificar todas las opciones que tenemos disponibles, balancear los riesgos y beneficios de cada una y así llegar a una selección adecuada de la opción, realizar la implementación de esta opción y reevaluar en caso de que no estemos llegando al objetivo deseado con la opción que elegimos. La toma de decisiones en base a un solo pensamiento rápido e inadecuado se convierte en un sesgo cognitivo. La toma de decisiones es un proceso cognitivo dinámico que se debe valorar continuamente para definir modificaciones en estas decisiones. El trabajo en equipo se ha definido como un compromiso compartido, donde se reúnen diferentes contribuciones individuales para llegar a un desempeño colectivo. Este trabajo en equipo en el quirófano es bastante complejo, pues se compone de 3 subunidades o subgrupos de diferentes especialidades, como son enfermería, el equipo quirúrgico y el equipo de anestesiología. Cada uno de estos subgrupos funciona de forma independiente. Sin embargo, el desempeño de cada uno de estos grupos va a afectar el desempeño global del equipo. Tenemos que es necesario una adecuada comunicación y una coordinación entre estos diferentes subgrupos para poder tener un trabajo en equipo adecuado. Uno de los elementos más importantes del trabajo en equipo es la comunicación. Esta se define como un intercambio de información multidireccional y debe ser explícita, oportuna, asertiva y tener escucha activa por parte del receptor. Una comunicación efectiva nos permite tener un modelo mental compartido, donde todos los miembros del equipo trabajan hacia un mismo objetivo. Al valorar los problemas en la comunicación en este proyecto de reclamaciones cerradas en anestesia, se identificó que el 43% de las fallas en anestesia están relacionadas con al menos un error en la comunicación y que 47% de estas fallas en la comunicación ocurren en el intraoperatorio. Los demás elementos del trabajo en equipo están enfocados hacia el liderazgo, pues el papel de líder es uno de los más comúnmente asumidos por el anestesiólogo. La evaluación en competencias busca identificar los grados de los recursos o competencias de cada uno de los miembros del equipo para poder así asignar tareas apropiadas para esta persona y comunicarse también en lenguaje que pueda llegar a entender. La coordinación de las actividades se delegan actividades que sean relevantes a los demás miembros del equipo para así evitar la sobrecarga, tanto del líder como de los otros participantes. Se debe utilizar el uso de autoridad de forma asertiva, dando instrucciones claras y precisas, corregir a los miembros del equipo cuando sea necesario y asumir ese papel de liderazgo e intervenir cuando no hay un buen desempeño del equipo. El trabajo en equipo siempre debe estar enfocado a el apoyo de los otros, tanto del líder como de los participantes. Se debe mantener un comportamiento calmado y se debe dar un feedback positivo por parte del líder durante la situación y en especial posterior a esta. Puntos clave de la comunicación es que una comunicación adecuada va a ser el pilar de trabajo en equipo, pues permite que todos los participantes actúen hacia un mismo objetivo. Para tener un adecuado trabajo en equipo, se debe reconocer el alcance y las limitaciones de los integrantes, aprovechando los recursos que cada uno pueda aportar. En el grupo de trabajo guiado por un líder debe primar un ambiente seguro, claro y no punitivo. Ahora entraremos a revisar un poco de la medición de las habilidades no técnicas. Se han descrito más de 30 herramientas para medir estas habilidades. Esta es la herramienta ANTS que deriva de ese mismo proyecto escocés de la taxonomía de las habilidades no técnicas. Es una de las escalas más evaluadas, fue diseñada en inglés y ha sido validada en otros idiomas y tiene una validez y confiabilidad aceptables en el escenario simulado y real. Esta pone los diferentes elementos de las habilidades no técnicas y se califica de 1 a 4. Además, cuenta con un espacio para comentarios de los comportamientos observados. Otra de las escalas más importantes es la escala de Ottawa. Esta cuenta
con 5 componentes de las habilidades no técnicas y un componente del desempeño general. Es una escala numérica de 1 a 7, fue diseñada en inglés y ha sido validada a otros idiomas y dominio. En idioma español fue validada por el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, liderado por el doctor Mario Zamudio. No está limitado solo a un área de la medicina y se ha descrito como simple, rápida, y cuando se pregunta a los participantes, describen a esta herramienta como una de las más fáciles de realizar. Las habilidades no técnicas entonces son importantes en diferentes escenarios en anestesia. Son útiles en absolutamente todos y la relevancia va a determinar según la situación clínica en la que nos encontremos, siendo así indispensable en las situaciones de crisis. Las crisis son incidentes que pueden ser de diferentes etiologías y que pueden terminar en un evento adverso. Cómo manejemos estas situaciones aplicando las habilidades no técnicas determinará si llegamos a una crisis resuelta o a una situación caótica. En esta oportunidad traigo en el escenario de crisis la vía aérea y reanimación, y en el escenario fuera de crisis la entrega de pacientes. Las habilidades no técnicas más implicadas en la vía aérea se evaluaron en este estudio de reclamaciones cerradas de anestesia, donde se encontraron que 73% de las vías aéreas en esta revisión tenían un manejo inadecuado. De estas, 76% tenían predictores de vía aérea difícil anticipada. Vemos acá cómo la falencia en la administración de tareas propiamente en el elemento de preparación, planeación y preparación nos puede llevar a un desenlace adverso. 25% de estos casos caían en la perseveración de una técnica. Acá la conciencia situacional es primordial para identificar que esa acción que tomamos no está siendo la ideal y poder cambiar como nuestro pensamiento o técnica. Y 92% de los casos evolucionaron a una situación de no ventilación, no oxigenación, donde hasta un tercio tenía un retraso en el manejo quirúrgico de la vía aérea. Vemos aquí como la toma de decisiones o la ausencia de esta nos puede llevar a un retraso y limitar el desempeño de los anestesiólogos. La reanimación es una situación volátil, con alta carga cognitiva y que es poco frecuente. Además, aquí actúan múltiples participantes. Es el momento de implementar habilidades adquiridas y no habilidades nuevas. Se debe aceptar y solicitar la necesidad de ayuda y es un escenario altamente estresante. Esta es una imagen de la guía de reanimación pediátrica en donde nos propone que el líder tiene ciertas funciones, como son organizar el grupo, administración de tareas, monitorizar el desempeño de todos los miembros del equipo y proveer feedback en el grupo. Trabajo en equipo, vemos acá cómo está implicado. Mientras que los miembros del equipo deben entender su rol, conciencia situacional, entender la secuencia de PALS. Aquí vemos a la administración de tareas propiamente el elemento de brindar estándares y estar comprometido con el trabajo en equipo y el éxito del mismo. La entrega de pacientes es la transferencia de información y responsabilidad profesional entre individuos y equipos de trabajo. En esta hay un traspaso físico de un paciente que está en estado vulnerable y que generalmente se requiere realizar más de una tarea en este. Por ejemplo, tenemos que estar pendientes de la monitoría del paciente y al mismo tiempo ventilarlo. La entrega de pacientes relaciona a múltiples profesionales con diferentes niveles de experiencia, lo cual puede generar un bache en la comunicación. Y además es información común a todos los pacientes quirúrgicos, lo cual también puede facilitar los errores. Una entrega de baja calidad va a llevar a un ambiente de alto riesgo y propenso a errores. Se ha determinado que estas entregas de baja calidad están asociados a eventos adversos y son hasta el segundo factor asociado de incidentes en la unidad de cuidados posanestésicos. ¿Qué recomendaciones tenemos entonces para una entrega de alta calidad? Procesos estandarizados y completar primero las tareas urgentes. Aquí vemos a la administración de tareas. Solo tener discusiones del paciente en entregas verbales para tener una adecuada conciencia situacional y todo el personal relevante debe estar presente y tener un entrenamiento en el trabajo en equipo continuo. ¿Qué estrategias pueden llegar a mejorar las habilidades no técnicas en anestesia? Se han descrito muchas estrategias. En esta ocasión les traigo las listas de chequeo, la cabina estéril y la comunicación en asa cerrada. Las listas de chequeo son una serie de pasos en el cual se debe completar cada
paso antes de continuar con el siguiente. Están basadas en la evidencia e identifican puntos claves del manejo, promoviendo así la seguridad de un procedimiento. Nos va a eliminar la dependencia en la memoria humana y promueve un marco de trabajo estandarizado para que todo el equipo vaya hacia un objetivo común. En anestesia tenemos ampliamente divulgadas las listas de seguridad quirúrgica y las ayudas cognitivas en crisis. Las listas de seguridad quirúrgica son una herramienta que nos permite identificar un error potencial antes de que éste resulte en el daño del paciente. La Organización Mundial de la Salud, con su proyecto Cirugía Segura Salva Vidas, en el año 2008, lanza las listas de seguridad quirúrgica, las listas de chequeo de seguridad quirúrgica. Estas son unas listas que contienen 19 ítems y 3 momentos de pausa en su diseño inicial y que han sido modificadas para diferentes escenarios en diferentes idiomas y culturas. Al valorar la reducción de la mortalidad por estas listas de chequeo, encontramos esta cohorte escocesa que valora 3 momentos: la preimplementación de las listas de chequeo, el momento de implementación y posimplementación. Al comparar la tasa de mortalidad de ese momento preimplementación en el año 2000 y el posimplementación en el año 2014, encontramos una reducción relativa de la mortalidad de 36.6%, con una P estadísticamente significativa. Mientras que las ayudas cognitivas en crisis son una herramienta que ayudan al rendimiento durante eventos críticos, raros e impredecibles. Estas van a mejorar la atención no rutinaria en las emergencias y optimizan el rendimiento del trabajo en equipo, pues también nos proponen un marco de trabajo estandarizado. Diferentes asociaciones y entidades han creado sus listas de chequeo. Estas son las de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, que contiene 13 eventos críticos con una serie de pasos para su manejo. Este estudio valora las listas de chequeo en un ambiente de crisis. Es un RCT en el cual había un grupo que tenía disponibilidad de las listas de chequeo y otro que no. Al valorar cómo se desempeñaba en este grupo, propiamente en la omisión de pasos claves de tratamiento, se encontró que los que tenían la disponibilidad de las listas de chequeo tenían una omisión del 6%, mientras los que no tenían la disponibilidad de las listas tenían una omisión hasta del 23%, teniendo así una reducción absoluta del riesgo del 15% y un riesgo relativo de 0.28 con intervalo de confianza que no cruza la unidad. 97% de los participantes consideraron que las listas de chequeo en crisis eran fáciles de usar, se sentían mejor preparados para estas situaciones críticas y las usarían en el futuro. El concepto de cabina estéril deriva de la aviación. Este prohíbe las actividades no esenciales durante fases críticas como son el despegue y el aterrizaje. En el quirófano tenemos diferentes tipos de distracciones, como son las alarmas y propiamente las alarmas falsas. Se ha escrito que hasta 85% de las alarmas no requieren un cambio médico en ese momento, música o ruidos fuertes y entradas y salidas del quirófano. Estas diferentes distracciones nos van a llevar a una disminución de la comunicación efectiva, de la memoria a corto plazo, eficiencia mental y disminución de la identificación oportuna de la monitoría. Este estudio observacional incluyó 30 casos anestésicos y identificó que el ruido era mayor en el momento de la emergencia anestésica, con 58.3 decibeles. Los ruidos súbitos de más de 70 decibeles también eran más comunes en este momento. Se ha descrito que un ambiente médico no debería tener más de 45 decibeles para ser considerado seguro. Las entradas y salidas también fueron más comunes en el momento de la emergencia anestésica, con una mediana de 10, y las conversaciones no relacionadas ocurrieron hasta en el 93% en el momento de la emergencia anestésica. La Organización Americana de Anestesiólogos, en su declaración de las distracciones, nos dice que los anestesiólogos tienen esa responsabilidad de minimizar las distracciones que pueden llegar a disminuir la atención adecuada del paciente. En cuanto a la comunicación en asa cerrada, que fue inicialmente utilizada en la industria militar por la comunicación en radio, es un modelo de comunicación basado en un feedback verbal para asegurar que se entendió un mensaje relevante.
Nuevamente aquí vemos como en la guía de reanimación nos propone los pasos de esta comunicación en asa cerrada. Inicialmente el líder debe dar una tarea clara a un miembro del equipo. Este miembro del equipo debe responder de forma verbal e idealmente con contacto visual. El líder debe estar atento a la confirmación por parte del miembro del equipo y cuando este miembro del equipo complete la tarea debe reportárselo a su líder y cuando sea prudente el resultado del mismo. ¿Se puede entonces educar en las habilidades no técnicas? Claro que se pueden educar en estas habilidades no técnicas. Se ha planteado los cursos de manejo de recursos en crisis y traigo dos estrategias como son la simulación y el debriefing. Esta educación se debe hacer de forma continua para mantener esas habilidades adquiridas. La educación médica basada en simulación es una técnica en donde se usa una situación o ambiente creado para que una persona pueda experimentar una representación de un evento real. En esta nos permite valorar conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos. Es particularmente importante en el entrenamiento en el manejo de crisis, ya que son situaciones poco frecuentes y permite que el participante tenga una toma de decisiones dinámicas y tenga un adecuado trabajo en equipo. Al valorar cómo esta educación basada en simulación se transfiere al ambiente clínico, encontramos esta revisión sistemática en donde busca el desempeño y la mejoría de desenlaces. Encuentra 9 estudios e identifican diferentes escenarios clínicos que 8 de estos tenían mejoría en el desempeño, incluso al compararlos solo con la educación didáctica. Y que cuando valoramos los desenlaces, como son la eficiencia del cuidado del paciente, las complicaciones, tiempo, estancia y disminución de la mortalidad, 9 de los estudios mejoraban estos desenlaces, aunque solo uno tenía una reducción significativa de la mortalidad. El debriefing es una discusión bidireccional e interactiva luego de una simulación, en donde los participantes reflexionan sobre sus acciones y analizan su actuación liderados por un moderador. Esta tiene 3 pasos. Inicialmente se hace una reacción y descripción de la situación vivida. El segundo es una comprensión y análisis de la misma. Y finalmente una aplicación y resumen de la vivencia. Esto nos permite modular nuevas acciones, reforzar comportamientos que fueron positivos o correctos para tener así en el futuro un mejor desempeño de las acciones. El debriefing ha sido valorado para la adquisición y retención de ese conocimiento. En este RCT se comparó el debriefing con el feedback. El feedback es otra herramienta de enseñanza en donde la discusión es unidireccional, solamente desde el moderador hacia los participantes. Se valoró entonces la adquisición en el día 2 y la retención en el día 20 de las habilidades no técnicas. Encontramos que la adquisición del conocimiento fue positiva tanto con la estrategia de feedback como en la de debriefing y que la retención tuvo un desempeño muy similar con las dos estrategias. Sin embargo, al preguntar a los participantes por su método preferido, 70% calificó al debriefing como esta. Vemos entonces como las dos estrategias son adecuadas, sin embargo, el debriefing posiblemente será la más aceptada por los participantes. Para finalizar, haremos un pequeño recuento de la neurobiología y cómo esta trata de volver un poco más tangibles esas habilidades no técnicas. Hemos valorado las habilidades no técnicas a través de diferentes indicadores neurofisiológicos por una serie de medición de estados cognitivos como son la atención y el estrés. Sin embargo, se ha descrito que la medición directa de la actividad cerebral puede ser mejor para valorar ese desempeño humano. Entre los tipos de mediciones encontramos el NIRS, la actividad electroencefalográfica y la resonancia magnética funcional. Valorando cada una de las habilidades no técnicas, vamos a iniciar con el trabajo en equipo. Este fue evaluado en este estudio donde se deseaba sincronizar a 2 participantes en una serie de tareas musicales y recibían feedback positivo. Se ha descrito el flujo de equipo como tareas de alto compromiso para alcanzar un objetivo por diferentes participantes. Este lo podemos ver como son los deportes de equipo o el manejo en equipo médico.
Encontramos entonces que cuando los participantes llegaban a este flujo de equipo, a través de mediciones electroencefalográficas, se identificó a la corteza temporal medial izquierda. La conciencia situacional fue evaluada por este estudio en donde se colocaban a los participantes una tarea específica. Solamente un grupo de los participantes tenía una pista adicional que mejoraba la atención. La atención se ha relacionado de forma directa con la conciencia situacional. Además, esta atención, al valorar a través de resonancia magnética funcional, se identificó que la corteza temporoparietal era la encargada de mejorarla. Por último, la toma de decisiones fue valorada en este estudio de apuestas en donde se modificaban diferentes factores. Se identificó a través de resonancia magnética que la corteza frontoparietal, cuando los pacientes tenían estas múltiples opciones, prolongaba el tiempo y así llevaba a una mejor toma de decisiones. Finalmente, entre las conclusiones que les traigo, tenemos que las habilidades no técnicas son necesarias para el desempeño seguro y adecuado de la anestesia y se deberían implementar de forma universal. Hay estrategias que mejoran el rendimiento de las habilidades no técnicas en el escenario clínico, con mejores desenlaces para los pacientes. Por ende, las deberíamos utilizar de rutina. La educación en las habilidades no técnicas es posible y se han identificado métodos efectivos como son el entrenamiento en simulación y el debriefing. Se reconoce a las habilidades no técnicas desde un aspecto neurobiológico y tangible, aunque requiere más estudios aplicados al ámbito médico y anestésico. Muchísimas gracias. Este es el QR que los lleva al link de la bibliografía que utilicé para esta charla. Si desean realizar preguntas o comentarios. Bueno, Alejandra, muchas gracias por tu presentación. Este es el momento en que le damos la invitación a todos los asistentes, casi 59 asistentes durante toda la charla. Cuando acabaste de hablar, se salieron ya 10 personas. El doctor Mario Andrés Amudio tiene la mano alzada. Adelante, profe. Hola Aleja, bueno, profesora Susana, pues agradecerles por esa charla y felicitarlas pues por el enfoque y la profundidad del tema. Realmente tocaste puntos que uno los empieza a entender ya cuando está muy metido pues en el contexto. Normalmente, tristemente, este tema de las habilidades no técnicas se suele plantear desde la importancia, ¿cierto? Desde la participación o el porcentaje que se explica de los errores, el tema de trabajo en equipo, alcohol, de la dimensionalidad y pare de contar. Sin embargo, en tu caso en específico, pues profundizaron incluso hasta las estrategias de medición y de entrenamiento y de hecho la profundización de la fisiología, si se quiere, de cómo se entiende la dimensionalidad pues, del constructo. Cuando me refiero a dimensionalidad del constructo, estoy tratando de decir que a esa idea de las habilidades no técnicas que no la podemos palpar en la realidad, ¿cierto? Le llamamos constructo. Para entenderla la dividimos en partecitas y ahí pues perdemos información. Y para intentar acercarnos en este paradigma pues cuantitativo a la medición, a esas partecitas le ponemos unas dimensiones y les ponemos un puntaje, como tú lo explicaste en el desarrollo de ANTS, pues, hasta ahora la única que le he encontrado variación de contenido, es decir, tratar de hacer esa discriminación de las dimensiones de una manera pues rigurosa desde el punto de vista científico. Entonces, por eso, bacanísimo, porque se profundizaron incluso hasta la fisiología de las habilidades. Con respecto pues al tema, tendría dos preguntas. La primera directamente relacionada precisamente con esto hablo, con la estructura de las habilidades no técnicas. Me gustaría preguntarte, Alejandra, si en lo que leíste encontraste que algunas dimensiones se llaman diferente en algunos espacios, algunas incluyen otras dimensiones, otros menos. Me gustaría preguntarte, basado en lo que estudiaste y lo que tomaste para esta exposición, hasta qué punto consideras que está el desarrollo de las dimensiones como tal de este concepto. Si piensas hasta qué punto tiene hoy la validación de las diferentes dimensiones
el desarrollo y el incumplimiento del constructo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, listo, ya vemos la importancia de las habilidades no técnicas, hablaste de la simulación como herramienta docente y los ensayos que teníamos, pero si fuéramos a ponerlo en un currículum de pregrado y posgrado, ¿en qué punto lo pondrías y cuánto tiempo? Entonces, la primera vez, ¿hasta dónde está el avance del constructo? Y la segunda, ¿cómo se entrenaría desde el punto de vista del currículo de pregrado y posgrado en medicina? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a tener que las diferentes habilidades no técnicas van a tener ciertos grados de importancia según el escenario en el que nos encontremos. Por eso mismo, pues trata de hacer esta taxonomía de las ANTS para no asumir lo que es importante en la aviación como importante en anestesia. Ellos decidieron pues crear 4 categorías basadas en esos comportamientos que consideraban importantes para el desempeño de habilidades y dejaron algunas de esas habilidades por fuera, como dije, el manejo de la fatiga y el estrés. Sin embargo, aunque no los ponen de forma explícita, vamos a tener que estas habilidades no técnicas nos van a afectar el rendimiento en los demás ítems pues, de este constructo. Ellos decidieron que estas habilidades eran como las más tangibles y las que más podían llegar a afectar este desempeño en anestesia. Siempre pues que leí decían que los constructos, las herramientas para poder calificar estas habilidades no técnicas iban a depender mucho también de lo que cada uno de los participantes consideraba importante para el desempeño de una tarea específica. Entonces no va a ser como algo universal o como la última palabra decir que solamente son estos 4 dominios los importantes en el escenario anestésico. Y en la segunda pregunta, que es en cuanto a la educación de las habilidades no técnicas, considero que esta educación debe ir desde el inicio de la formación en el posgrado hasta el final y que debe ser de forma continua, pues se ha demostrado que las herramientas que se adquieren, si no se tiene una educación o un entrenamiento repetitivo en el tiempo, pueden llegar a perderse. Entonces debe ser algo transversal en todo el posgrado. Listo, entonces la réplica pues a sus preguntas, a sus respuestas, estoy completamente de acuerdo. De hecho, en la revisión sistemática de propiedades que estamos haciendo en este momento en el servicio, nos queda absolutamente claro que definitivamente falta una validez estructural de las dimensiones porque casi que cada grupo fue dando unos nombres y eso hace que algunos se sobrelapen, que otros no se incluyan, que se divida unos que podrían ser uno o podría ser que realmente solo hay una dimensión, que es las no técnicas y que cada una de las que nosotros llamamos habilidades realmente son partecitas de dimensión. Entonces, en ese sentido, queda clarísimo que hay un déficit a una de las propiedades de medición, pues, de las herramientas usadas, de las formas de entenderlos, de los marcos conceptuales usados, son diferentes. Y eso no es malo, eso quiere decir que el desarrollo va aumentando, pues es que esto es un proceso iterativo, es decir, se va mejorando con cada paso y se va retrocediendo y avanzando a lo largo del tiempo. Eso es completamente natural el desarrollo y el entendimiento de un constructo. Y por último, la respuesta del entrenamiento, clarísimo, no cabe duda que esto no es un tema de cursos de corta duración de 3 días, de cursos de extensión, sino un programa transversal como tal. De hecho, eso motivó parte de la modificación del currículum que tenemos en la sesión y también en el currículo de pregrado. Gracias, Alex, por la presentación y la respuesta. Gracias, profesor Mario Andrés. Como ya hicieron énfasis Alejandra y el doctor Mario Zamudio, la clasificación de las habilidades no técnicas dependerá del alcance que se quiera con esa clasificación y de la necesidad histórica, de la necesidad del momento. Para la necesidad del momento es seguridad del paciente. Y si nos enfocamos en la seguridad del paciente, entonces ellos dicen, vamos a mostrar cuáles son esos momentos donde la seguridad del paciente corre mayor riesgo y entonces nos traen los escenarios de crisis, nos traen el escenario de la entrega de pacientes y por eso las dimensiones
y las habilidades que formarán cada una de esa dimensión responderá a eso que ellos en ese momento priorizaron y clasificaron. Ojalá nosotros superemos la seguridad del paciente, más allá de la calidad en que no se muera, no se complique, no haya eventos adversos, incidentes, y podamos ir más allá y pudiéramos hablar de satisfacción del paciente y satisfacción del equipo. Y entonces en ese momento empezaremos a hablar de otras habilidades no técnicas que probablemente conformen otras dimensiones, pero digamos que a la necesidad del momento es la seguridad, como en la aviación era la seguridad, no colisionar y no tener estos eventos fatales, ¿cierto? Alejandra hizo un especial énfasis, estas no son las únicas habilidades no técnicas, estas son las que se han clasificado con ese fin, ¿cierto? Y nuevamente es importante la educación, los entrenamientos continuos, porque sí se pierde el entrenamiento cuando no se tiene exposición a las situaciones. Como vieron, este no es un tema únicamente para los anestesiólogos, este es un tema en lo que concierne al quirófano para todo el equipo, los 3 equipos que mencionó Alejandra: quirúrgico, enfermería y por supuesto anestesiología. Es un entrenamiento que debería ser también en equipo para reaccionar a esas situaciones. No sé si se dieron cuenta con qué frecuencia precisamente caemos en ese no uso o no entrenamiento adecuado de las habilidades no técnicas. No más en una medición al azar en una semana de los decibeles en un solo quirófano, no en crisis, están alrededor de 78 decibeles y en crisis eso aumenta. Dentro del quirófano en cirugías tranquilas, el número de entradas no necesarias de personas al quirófano, hacer comentarios no necesarios y que no tienen que ver con el caso, en una sola cirugía de 1 hora y media fueron alrededor de 17, en una medición sin tabulación, como dice el profesor Arroyave. Los comentarios en momentos estresantes que podríamos llamar crisis fueron bastante frecuentes, comentarios que no tenían que ver con la crisis, y si ustedes empiezan a hacerse conscientes de esas situaciones, se van a dar cuenta de lo que pasa, y cómo no se quita la música, sino que se le disminuye el volumen, y entonces nosotros como líderes estamos llamados a controlar esas situaciones que van a impedir que la atención del equipo esté centrada en lo que queremos, por tanto se afecta la conciencia situacional. ¿Alguien más tiene un comentario? A mí no me queda más que felicitar a Alejandra porque hizo una revisión muy completa del tema y una síntesis del mismo que dio cuenta de su comprensión. Entonces la felicito por ello. No sé si algún miembro que esté asistente quiera hacer comentarios o preguntas. Como veo que no, entonces les deseamos un feliz resto de semana y un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, Alejandra.